Como comentaba Gloria, nuestra intención al realizar este tipo de evento es ayudar a que las compañías de alguna manera pierdan el miedo a adentrarse en el mundo del Internet de las cosas, en el mundo de la industria del IoT, ¿no? Lo que pretendemos es de alguna manera ayudarles a que vayan entendiendo cada uno de los conceptos y además que lo hagan de manera gradual y de manera sencilla. Es decir, entendemos que es un proceso complejo, entendemos que es un proceso que requiere de mucha interiorización de cada uno de los conceptos, de cada una de las actuaciones que se vayan desarrollando y, por lo tanto, nuestro objetivo no es más, como os decía, conseguir que los clientes puedan poco a poco ir transformando su visión del negocio, ir utilizando las tecnologías de manera óptima y conseguir, a través de un uso óptimo de las tecnologías, transformar verdaderamente sus negocios. A mí me ha tocado hablar de la seguridad en el ámbito del Internet de las cosas, que, como podéis imaginar, es algo de lo cual se habla mucho y que realmente tiene mucho recorrido. Pero siguiendo un poco esta dinámica de presentación, ya veréis que no voy a entrar en aspectos muy técnicos, no es el objetivo. El objetivo, como os decía, es abordar, en este caso, la seguridad en lo que es la captación de datos en entornos industriales desde una posición muy pragmática, muy de pies a tierra, muy simple y que de alguna manera nos permita perder ese miedo que podemos llegar a tener cuando nos planteamos el empezar a conectar nuestras máquinas, nuestros dispositivos, nuestros productos. Para colocarnos en contexto, hablaremos un poco de qué es esto de la captación de datos y qué es esto del IoT, ¿no? Porque a veces hay gente que confunde o nos pensamos que el IoT de alguna manera consiste en conectar dispositivos a Internet. Y de hecho, esa es la definición que da Wikipedia. Nosotros desde un ámbito, vamos a decir, más empresarial, entendemos que el IoT va mucho más allá, ¿no? Entendemos que una solución IoT lo que pretende de alguna manera es satisfacer una serie de determinadas necesidades, que en el ámbito empresarial son necesidades que tienen que impactar de alguna manera en el negocio. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de IoT o de IoT, entendemos que si detrás de todo este proceso de reflexión no hay un elemento que impacte en el negocio de manera directa o indirecta, entendemos que no tiene sentido. Dicho de otro modo, para nosotros IoT no es tener un dashboard donde soy capaz de ver 50 sensores conectados de mi máquina. Eso es un dashboard con 50 sensores conectados. IoT empezará a tener sentido cuando no solo somos capaces de sensorizar y de recoger esa información, que será necesario, por supuesto, sino vamos a empezar a aportar valor. Entendemos, por tanto, que cuando hablamos de IoT, el auténtico valor surge cuando somos capaces de, una vez que tenemos datos, generar conocimiento. Y ese conocimiento es el que verdaderamente nos va a permitir aportar un valor real, porque nos va a permitir optimizar nuestros procesos, nos va a permitir crear nuevos modelos de negocio. Por lo tanto, nuestra visión del IoT es una visión muy de negocio, donde efectivamente hace falta la tecnología, pero es un elemento necesario y no suficiente. Como necesitamos datos, que de hecho es el actual oro puro, el oro líquido que tenemos hoy, son los datos, pues vamos a transitar un poco y hablar de qué ocurre cuando captamos esos datos, ¿no? Y por qué es tan importante el concepto de seguridad a la hora de trabajar con esos datos. Antes de entrar en materia, permitidme que os haga un pequeño resumen de cuáles son las principales dificultades que nos vamos a encontrar o que las compañías se encuentran a la hora de plantearse desarrollar una solución en el ámbito del IoT. Esto es algo que hemos desarrollado a través de nuestra experiencia y diferentes papers y publicaciones a nivel nacional e internacional. Y en orden decreciente, es decir, de menos importante a más importante, nos vamos a encontrar, en primer lugar o en último lugar, con lo que tiene que ver con la capacidad organizativa y el talento. Porque sí que es cierto que cuando hablamos del Internet de las cosas, de alguna manera estamos hablando de transformar digitalmente nuestras compañías. Y cuando vamos a hablar de transformar digitalmente nuestras compañías, vamos a necesitar perfiles diferentes. Vamos a necesitar esos perfiles que englobamos en ese concepto que todo el mundo debe conocer, que es el STEM. Bueno, pues eso es un elemento que preocupa. Cuando yo como compañía me planteo el desarrollar una solución en el ámbito del IoT, lo que me pienso es, bueno, ¿y qué tipo de gente necesito? ¿Qué tipo de organización? ¿Qué tipo de equipo? ¿No? Esa es una preocupación que está latente ahí.
Otro elemento fundamental, y aquí lo hemos colocado en el séptimo lugar, pero podríamos colocar casi en el primero, es el coste y el periodo de recuperación de la inversión. Al final tenemos que hacer inversiones. Al final hay hardware, hay comunicación, hay plataforma, hay software. Bueno, todo eso que está muy bien, y todo eso, ¿cuándo obtendré yo el retorno? Todo esto, ¿para qué va a servir? Y es ahí cuando nosotros entendemos que teniendo claro el objetivo desde una perspectiva de negocio, esto se supera, pero siempre pensando en clave negocio. Hay otro elemento que también es fundamental y que no está ayudando, ¿no? Y esto lo veremos también un poco más adelante. La fragmentación de los estándares o la indefinición de estándares o el uso abusivo de los estándares. Hay tanto estándar casi como compañía. Eso no facilita la adopción del IoT, porque complica mucho a la hora de plantearte qué tipo de tecnología de comunicación utilizo, qué tipo de edge computing utilizo, qué tipo de plataforma. Es muy complicado. Por lo tanto, hasta que eso de alguna manera no se vaya organizando, pues será complicado. Nosotros, como veréis, lo que hemos hecho es hacer nuestra propia apuesta y a partir de ahí seremos capaces de crear verdaderas soluciones IoT. Las infraestructuras necesarias para la gestión de dispositivos. Este es otro elemento crucial y esto tiene que ver sobre todo, yo lo vinculo a la parte de comunicación, ¿no? Cuando hablamos, hemos sido, yo diría que víctimas del bombardeo masivo de las operadoras de telecomunicación, donde nos han dicho que han nacido unas redes de comunicación celulares maravillosas para que usted pueda conectar dispositivos sin límite, de manera muy sencilla, muy económica, muy rápida, y que todo va a ser fantástico. De hecho, hay una operadora que acaba de decir hace una semana que ya tenemos 5G, así, sin más, cuando realmente no hay ni dispositivos que comunican 5G. Eso es una realidad y eso significa que al final tenemos que ser conscientes de que hacen falta unas infraestructuras para que esa solución IoT funcione. La seguridad, de la cual luego hablaremos un poquito más en detalle. En cuarto lugar, efectivamente, yo ponía hace 2 semanas un ejemplo en otra ponencia que tuve la oportunidad de dar y hablaba que la Liga de Fútbol Profesional en el tema de seguridad son verdaderos expertos. En el tema de seguridad y en el tema de privacidad. Lo dominan. Bueno, es algo que preocupa cuando tú estás transmitiendo datos y no sabes o no tienes la certeza de qué puede ocurrir con esos datos. O si esos datos van a interferir en tus redes de comunicaciones a nivel de fábrica o a nivel de IT, ¿no? Bueno, es un tema importante. Los 2 últimos puntos, modelo de negocio fundamental. Es decir, cuando yo me planteo desarrollar IoT y no tengo claro cuál es mi modelo de negocio, y cuando digo tenerlo claro no significa que antes de lanzarme a hacer un desarrollo IoT tengo que tenerlo perfectamente definido. Lo que tengo que tener claro es que todo lo que yo despliegue tiene que llevarme a acabar desarrollando un modelo de negocio. Y somos conscientes de que estamos en un mundo muy dinámico, un mundo que va a requerir iterar, que va a requerir hacer pruebas, pequeñas pruebas, minimizando riesgos, hacerlas lo más corto posible y seguir avanzando. Estamos en un mundo lean. Bueno, pues esto preocupa, ¿no? Y la última preocupación que las empresas vislumbran cuando se plantean desarrollar proyectos IoT es el tema de conectividad. Efectivamente. Es decir, como decía al principio, IoT no consiste únicamente en conectar sensores y presentarlos en un dashboard, pero sí que es cierto que si no tenemos una conectividad fiable, no dispondré de la información que luego podré presentar en un dashboard. Dicho todo esto, centrémonos en el tema de la seguridad, ¿no? Y yo antes de entrar un poco en el tema, me planteo si realmente existen soluciones IoT 100% seguras, ¿no? Buscando por internet, preguntando, hablando con partners, con fabricantes con los cuales trabajamos, pues llegamos a conclusiones como las que os voy a presentar, ¿no? Una de ellas es esta, ¿no? Una viñeta gráfica donde presenta si los dispositivos son 100% seguros. Sí. ¿Y cómo lo ha hecho? Es que los ha apagado. ¿Sí? O otra que es incluso más bestia, ¿no? Donde dicen que el único sistema verdaderamente seguro es aquel que se apaga, se mete en un bloque de hormigón, en una sala totalmente acorazada de plomo, y que aún así tienen sus dudas. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Bruce Schneier, que es un criptógrafo y experto en seguridad informática americano, que tiene publicados varios libros al respecto, donde plantea realmente el tema de la seguridad. Es decir, ¿existen soluciones IoT 100% seguras?
Pues la respuesta es que no. Y no pasa nada, ¿eh? La respuesta es que no. Y tenemos que ser conscientes de que eso es así. Plantearnos que vamos a encontrar soluciones 100% seguras sería engañarnos a nosotros mismos. El que se lo quiera creer, se lo crea. Desde el momento en que uno está conectado y está interaccionando, que de hecho es un poco el leitmotiv del IoT también, eso va a ocurrir. Ahora bien, a partir de ahí, teniendo eso claro, ¿qué podemos hacer? Nosotros ese monolito lo tenemos claro, ¿no? Lo que nosotros vamos a plantear, y es un poco el objetivo de mi ponencia, es soluciones que de alguna manera no van a entorpecer ni modificar los actuales sistemas que tenemos en nuestras fábricas, en nuestras máquinas, en nuestros dispositivos. Nosotros lo llamamos soluciones no intrusivas. Son soluciones que se conectan de manera paralela a lo que ya existe, que lo que sí que hacen es conectarse a un bus de campo en el ámbito industrial, van a recoger un dato, pero solo leen datos, los van a tratar y a partir de aquí vamos a gestionar todo lo que es la arquitectura, la infraestructura de todo ese sistema para que esos datos, que son la fuente de conocimiento, lleguen al lugar adecuado. ¿Vale? Esa es nuestra propuesta, en un mundo donde ya decimos que no existen soluciones IoT 100% seguras. Dicho esto, nuestra propuesta, aterrizándolo un poco más, es una propuesta que hemos llamado solución integral end-to-end, es decir, solución integral extremo a extremo, donde lo que pretendemos es ser capaces de conseguir el dato del mundo físico y llevarlo con esa infraestructura que nosotros controlamos, que nosotros definimos, hacia una plataforma donde el cliente, el usuario, el empresario va a poder empezar a disponer de datos con los cuales podrá empezar a plantearse cosas. Todo lo que pasa en ese entorno será, para que lo entendáis, una cajita negra donde nosotros vamos a desarrollar y definir esa solución y que para el cliente va a ser totalmente transparente. Y lo más importante, como os decía, no va a impactar ni modificar lo que son los sistemas actuales. Ese tipo de soluciones lo que van a estar son compuestas de diferentes elementos, ¿no? Y vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, ¿no? Hablaremos de la seguridad de las comunicaciones, en lo que hemos llamado endpoint, que es el dispositivo que estará cerca del lugar donde se genera el dato. Hablaremos de los gateways, que son los elementos que hacen la función de edge computing y que en función de la tecnología de comunicación también gestionan la red de comunicación local. Y hablaremos de la seguridad de la plataforma IoT. Y pongo de manera expresa la plataforma IoT por no poner cloud, porque en el ámbito industrial aún cuesta mucho el plantearse que todos los datos estén en la nube. No, la nube no. ¿Mis datos en la nube? No. Bueno, pues hay soluciones on-premise que te permiten disfrutar de todas las ventajas de una plataforma, pero sin necesidad de que esa plataforma esté en el cloud. Bien, entremos un poco en materia. Hablemos de las comunicaciones. Nosotros apostamos por hacer comunicaciones inalámbricas, por una sencilla razón, porque desde el punto de vista de despliegue de la solución es mucho más ágil, mucho más rápido, porque de alguna manera nos apoyamos ya en fabricantes, en partners que ya aportan esa infraestructura. En este caso ofrecemos diferentes tipos de soluciones, IQRF, como comentaba Gloria, y con la cual luego veremos un poquito más en detalle, como tecnología de comunicación local, inalámbrica, segura, en la banda de 868. O planteamos soluciones, vamos a decir ya, con infraestructuras ya montadas que nos van a permitir llevar el dato directamente del sensor a la nube, como pueden ser Sigfox, o Narrowband IoT, o LTE-KTM. En todos estos casos, la seguridad la vamos a tener en los datos, que los vamos a poder encriptar, la vamos a tener en la transmisión de esos datos, el canal va a estar encriptado, y la vamos a tener en el acceso al canal. Yo como dispositivo, cómo me conecto al canal. Y toda esa información de yo como dispositivo también se encripta. Y también la vamos a tener en una infraestructura que será propietaria, que es la que podemos desarrollar nosotros con IQRF, donde veremos un gateway que habilita esa red, o externas, con partners que ofrecen conectividad tipo Sigfox o tipo celular, Narrowband IoT y LTE-KTM. En el caso de Sigfox, la seguridad es intrínseca por dos motivos fundamentales. El primero es porque no tenemos direcciones IP, que ya es un gran qué. Y el segundo es porque el volumen de datos es tan ridículo, hablamos de 12 bytes, ridículo en el sentido cuando nos planteamos vamos a hacer un malware. Si alguien se piensa que voy a hacer un ataque malware en dispositivos Sigfox, debe pensar que el nivel de comunicación de datos desde el cloud al dispositivo son de 32 bytes al día. Por lo tanto, el malware o es muy bueno o va a tener muchos problemas. En el caso de Narrowband IoT y LTE-KTM, lo que hacemos es disfrutar de los fantásticos beneficios a nivel de seguridad que ofrece la tecnología celular.
Por lo tanto, desde el punto de vista de comunicación, ya sea con IQRF en modo local, ya sea con Sigfox, o ya sea con Narrowband IoT o LTK-ATM, vamos a tener el canal de comunicación seguro. Desde el punto de vista del endpoint industrial. Bueno, nosotros planteamos el endpoint industrial como un dispositivo que de alguna manera hace una función de conversor de medio. Por un lado, yo me conecto y nosotros planteamos una conexión directa a un bus de campo en el ámbito industrial. Me conecto a un bus de campo, recojo la trama de datos que me preocupa, la proceso a nivel local y luego la envío utilizando alguna de las tecnologías inalámbricas que hemos comentado anteriormente. En el caso de los endpoints, la seguridad viene implementada porque la solución se define mediante una plataforma que hemos desarrollado nosotros, con un procesador de Texas Instruments y con un sistema operativo propio, que lo que permite es aportar seguridad en cuanto a la estructura del sistema operativo y seguridad en cuanto a las transacciones que se generan internamente, ¿no? Donde vamos a hablar de tokens internos, protocolos JSON y ese tipo de cosas. Por lo tanto, desde el punto de vista del endpoint industrial, que es un elemento crucial, también estamos aportando seguridad. Desde el punto de vista del gateway, que es ese elemento que actuará como edge computing, en algunos casos, o como gestor de la red. Nosotros ofrecemos un producto robusto y seguro desde el ámbito que permite incorporar software, permite incorporar agentes, ya sea desde el punto de vista de cualquiera de las plataformas que nosotros planteemos, que de alguna manera van a incorporar esa seguridad de serie, ¿no? Van a permitir y habilitar esa encriptación de los datos para que el dato no solo esté encriptado desde el origen, sino que siga encriptado hasta la plataforma. Vamos a incorporar autentificación, vamos a incorporar elementos que tienen que ver con la gestión del canal y la propia seguridad. Por lo tanto, desde el punto de vista del gateway, también somos capaces de aportar valor a la seguridad porque controlamos y definimos qué es lo que va a utilizar ese gateway. Y desde el punto de vista de la plataforma, aquí presento dos de los partners con los cuales colaboramos, pues exactamente lo mismo. Son plataformas que están pensadas y ofrecen soluciones específicas en el ámbito de la seguridad, por un lado porque son capaces de desarrollar y ofrecer software que se va a instalar en los gateways, que son los que se van a comunicar con ellas de manera remota, o incluso en la gestión interna. Pueden desencriptar los datos, pueden generar sistemas de autenticación, pueden incluso definir listas de dispositivos seguros que son los que me tienen que enviar los datos, de manera que estamos controlando todo lo que sería la cadena de valor, ¿no? Hemos hablado de que partíamos del endpoint, donde tenemos un sistema operativo seguro y donde podemos empezar a encriptar los datos. Hemos hablado de que ese endpoint habilita una comunicación, que puede ser una comunicación local hacia el gateway y una comunicación hacia el cloud, si fuese el caso, con tecnologías que aportan seguridad en sí mismas, por cómo están definidas o por los estándares que utilizan. Hemos hablado del gateway como dispositivo local que gestiona esa red y que también incorpora capacidad de software para poder aportar seguridad desde el punto de vista de autenticación, desde el punto de vista de software para establecer la comunicación con la plataforma de manera segura, y hemos hablado de la plataforma, ¿no? En cualquier caso, y para acabar, lo que es importante para nosotros es entender, uno, que la seguridad en un ámbito IoT no existe al 100%. Dos, que nuestra propuesta pasa por definir una solución que vaya extremo a extremo, donde nosotros vamos a controlar cada uno de los elementos que forman parte de esa solución, endpoint, comunicación, gateway y plataforma. Y tres, que es una solución que se va a montar de manera paralela, que no va a ser intrusiva, que no queremos que impacte y que pueda modificar, por lo menos al principio, nada de lo que está ocurriendo en nuestras máquinas, en nuestros dispositivos, en nuestras líneas de producción. Para acabar, decir que Monolithic, para los que conocéis Monolithic, estamos en un proceso de transformación donde, como os decía al principio, lo que estamos intentando es desarrollar soluciones tecnológicas que aporten valor desde un punto de vista tecnológico, que también, sino que aporten valor desde un punto de vista de negocio. Muchísimas gracias.